Bienvenidos a este espacio informativo de nuestra web. Hoy vamos a hablar de algo que también es importante y en parte desconocido, que es sobre la epilepsia, pero sobre la epilepsia, cirugía de la epilepsia. Y ahí siempre hay una serie de preguntas que pueden a muchas personas. ¿La epilepsia se opera? Y en caso de que se opere, ¿cómo se opera? ¿Y qué resultados tiene? Entonces, primero vamos a hablar algo sobre epilepsia como tal y después iremos llegando a la cirugía de la epilepsia. En cuanto a la epilepsia, muchas personas pues desconocen de qué se trata, aunque puedan haber visto ataques epilépticos, pero en definitiva una epilepsia es una enfermedad de la corteza cerebral, de las neuronas que están en el cerebro, en la parte externa del cerebro, y las neuronas trabajan digamos, con actividad eléctrica. Entonces imaginemos, ¿no? Hay un grupo de neuronas que ya no son normales y por una serie de alteraciones ya más complejas de explicar, su actividad eléctrica es excesiva. E incluso no solamente es excesiva, sino que contamina o puede acabar implicando a neuronas normales. Y eso es lo que genera un ataque epiléptico. Un ataque epiléptico, pues una serie empieza de forma brusca y difunde por la corteza normal. Si esa difusión alcanza zonas funcionalmente importantes, pues el enfermo empieza a tener, por ejemplo, pues, movimientos extraños incontrolados en la mano derecha o en la mano izquierda, o no ve bien, o tiene algún tipo de síntoma que se inicia precozmente y también de forma espontánea desaparece. Pero si esa difusión se hace a todo el cerebro, incluso el enfermo puede acabar perdiendo el conocimiento y teniendo convulsiones, que es lo que es muy llamativo de epilepsia, y es por lo que, digamos, en el vulgo pues entiende la epilepsia, pero muchas veces hay epilepsias que son como los tres tipos que podríamos decir. Hay epilepsias muy focales, son más leves, hay epilepsias que son multifocales porque hay varias zonas del cerebro que son las que saltan al unísono o unas detrás de otras, e incluso hay epilepsias ya, digamos, más desconocidas también en cuanto a su causa, que son epilepsias generalizadas, donde todo el cerebro se pone en marcha a la vez, ¿no? Desde ese punto de vista, la clínica, en conexión con esto, pues puede ser eso, desde una síntoma muy focal de una contracción de la cara a esto que hemos hablado de perder conocimiento y tener convulsiones. Normalmente los pacientes o las epilepsias pues pueden ser que tienen una frecuencia a lo mejor muy variable. Algunas personas tienen pocas veces al año y otras incluso pueden ser diarias y con una frecuencia muy alta. Y lo que sí es importante en la epilepsia es también su implicación en cuanto a los problemas cognitivos que pueda ocasionar. Es verdad que muchas veces es corteza cerebral o cerebros que no se han desarrollado bien, es decir, que de entrada tienen también unos problemas cognitivos importantes y además epilepsia. Pero también hay que conocer que la epilepsia, la repetición de crisis acaba siendo, digamos, gravativa y puede ocasionar alteraciones cognitivas en el individuo o alteraciones a nivel familiar, a nivel social o a nivel profesional que pueden incidir mucho en la calidad de vida. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Hoy día prácticamente la epilepsia es una enfermedad muy frecuente, después de la cefalea, la más frecuente del sistema nervioso, y de hecho prácticamente en todos los servicios de neurología hay personas dedicadas exclusivamente al diagnóstico y tratamiento de la epilepsia, y lo hacen muy bien. Y el diagnóstico en general está basado en la historia clínica y estos neurólogos conocen muy bien y pueden intuir que se trata de una epilepsia y lo confirman con estudios como puede ser un electroencefalograma más o menos sofisticado, que va desde electroencefalograma normal a electroencefalograma con deprivación de sueño, incluso vídeo EEG, donde se intentan ver las crisis, la parte clínica y la parte electroencefalográfica, y después se complementa pues con resonancia magnética, con pruebas de isótopos, con neuropsicólogos, etcétera, etcétera. Eso acaban diagnosticando y digamos, introduciendo al enfermo en qué tipo de epilepsia tiene, porque es importante para después el tratamiento médico. El tratamiento médico también hoy día se ha sofisticado muchísimo y se ha mejorado de una forma extraordinaria.
Los nuevos medicamentos, primero, son más eficaces que lo que había en el siglo pasado, y es que además de eso también son muy importantes porque, aparte de controlar mejor la crisis, generan menos problemas cognitivos en los enfermos, es decir, se puede tener una calidad de vida mucho más normal que antes. Pero es verdad que hay un porcentaje, incluso con los nuevos medicamentos, que varía entre el 20 y 30% de personas que, a pesar de un correcto tratamiento médico llevado por estas unidades de epilepsia de los servicios de neurología, a pesar de eso continúan con crisis, y de estos esa continuidad de crisis le supone una merma en su calidad de vida. Y ahí es donde se plantea la posibilidad de ver el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, que al principio o de entrada pues genera o puede generar un rechazo por su aparente agresividad. Y eso es lo que se pretende en esta charla intentar explicar un poco más. El tratamiento quirúrgico consiste, o sea, sería en esos enfermos que la calidad de vida la tienen, en riesgo por el nivel de tratamiento médico que necesitan y porque esas crisis epilépticas inciden de forma muy importante en lo que hemos hablado de la vida personal, la vida profesional, la vida familiar y la vida social. Entonces, esos enfermos son derivados directamente a unidades ya mucho más complejas, unidades de epilepsia refractaria, donde se les va a estudiar de forma más profunda, porque puede pasar que se pueda mejorar el tratamiento médico o sencillamente al explorar con electroencefalograma y con resonancia, etcétera, se ve que hay una posibilidad de tratamiento quirúrgico. Y hay como dos tipos de pacientes, ¿no? Uno en que se ve, al estudiar, por ejemplo, con una resonancia y con ese vídeo EEG de forma más profunda, se ve que tiene una lesión que puede ser quirúrgica, entre comillas, es decir, porque hay un tumor benigno, porque hay una malformación vascular o porque hay una cosa que se llama displasia, es decir, que al final esa parte de la corteza cerebral no se ha formado adecuadamente, es decir, se ve que hay una zona muy específica del cerebro que es la que está originando, que es el foco epiléptico, que es la que está originando esa epilepsia. Y que eso se puede acabar extirpando mediante una craneotomía al final. Estas unidades, de todas formas, son extraordinariamente sofisticadas, tienen un equipo humano muy completo de neurólogos, neurofisiólogos, neuroradiólogos, neurocirujanos, etc. Entonces, esta complejidad humana y tecnológica pues permite abordar de una forma, algunas veces casi increíble, que se puedan colocar electrodos intracraneales y cerca de ese o sobre ese foco epiléptico, y al final acabar delimitando bien, primero haciendo un buen diagnóstico de que esa zona es la que ocasiona la epilepsia, y delimitando y diseñando intervenciones muy bien delimitadas para quitar ese foco epiléptico, y prácticamente el resultado final es que el 70% de los enfermos globalmente, el 70% de los enfermos que se han operado o que se operan, tienen un control de por vida de su epilepsia e incluso pueden acabar abandonando la medicación. Y la mortalidad es prácticamente nula, y la morbilidad, o sea que haya lesión neurológica o neuropsicológica sobreañadida, es también extraordinariamente baja. Pero incluso más, o sea, muchos de estos enfermos que son operados, cuando se les hace de nuevo estudios neuropsicológicos, incluso mejoran desde el punto de vista intelectual. Es decir, que la cirugía aparentemente agresiva no es tan agresiva en cuanto a el resultado final. Entonces, este tipo de equipamiento, yo creo que al final se empezó en España, se empezó la primera unidad de cirugía de la epilepsia, se hizo en la antigua clínica Puerta Hierros, fue a finales de los años 70, y quizá una de las primeras unidades que surgieron después ya en el 90 y que continúa ahora en el Hospital de la Princesa, y el resultado final es que hay una red de centros de referencia nacionales, y que yo creo que se puede decir que es como una especie
demuestra de la excelencia del sistema público de salud, del Sistema Nacional de Salud. Pues porque, no sé, en Santiago de Compostela, en Bilbao, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Granada. Es decir, hay una red de equipamientos, que he dicho yo, muy, muy completos desde el punto de vista humano y tecnológico y que permiten alcanzar estos extraordinarios resultados quirúrgicos. Por lo que yo me permitiría un comentario final de que no resulta razonable que un paciente que esté más de 2 años en tratamiento médico adecuado y no se controle la medicación no sea derivado a uno de estos centros médico-quirúrgicos. Y nada más, si quieren algún tipo de información más, en la página web a la derecha pueden poner epilepsia, en donde pone el buscador epilepsia o cirugía de la epilepsia, y tienen abundante información. Muchas gracias.